¿Qué tal, futuros sanmarquinos y sanmarquinas? Pónganse cómodos porque hoy vamos a meternos de lleno con un tema clave, uno de esos que siempre aparece en el examen de admisión, el salario. Vamos a desglosarlo, a entenderlo de una forma que se les va a quedar grabada. A ver, esta es nuestra hoja de ruta. Es simple. Primero, lo básico. ¿Qué cosa es el salario? Después, nos metemos a ver los 4 factores que hacen que suba o baje. De ahí, revísanos los tipos de salario. Hacemos un zoom especial a la diferencia clave entre el real y el nominal, que es pregunta fija, ¿eh? Y para cerrar, los datos clave, los hacks para que aseguren ese punto. ¿Listos? ¡Vamos con todo! Listo, empecemos por el principio, por la base de todo. ¿A qué nos referimos exactamente cuando hablamos de salario? Miren, en palabras súper sencillas, el salario es el precio de la fuerza de trabajo. Así de simple. Piensen en esto. Igual que una gaseosa o un kilo de papas tiene un precio en el mercado, bueno, el esfuerzo, el tiempo, la energía que una persona invierte para producir bienes o servicios también tiene un precio. Y esa platita, esa retribución, eso es el salario. Ok, la definición ya la tenemos, clarísima. Pero ahora viene la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué algunos salarios son altos y otros bajos? Esto no es una lotería, para nada. Hay factores bien específicos que mueven la aguja, y vamos a conocer los 4 principales. Y aquí están los 4 factores clave que determinan un salario: costo de vida, oferta de trabajo, productividad y el poder de negociación. Para que se quede grabado en la memoria podemos usar un acrónimo, COP, ¿vale? C-O-P-P. Ahora sí, vamos a desmenuzar cada uno. Empecemos con el primero, el costo de vida. A ver, imaginen un carrito de compras, pero no para el fin de semana, sino para todo el mes. Adentro hay que meter el alquiler, la comida, los pasajes, los servicios básicos, todo lo indispensable para subsistir. Bueno, un salario, en teoría, debería alcanzar para pagar ese carrito completo. Por eso, si los precios suben, o sea, si el costo de vida aumenta, los salarios tendrían que ajustarse para no perder esa capacidad de llenar el carrito. Vamos con el segundo, la oferta de trabajo. Esto es la clásica, la famosísima ley de oferta y demanda aplicada al trabajo. Piénsenlo así, si hay un montón de gente que puede hacer el mismo trabajo, o sea, la oferta de trabajadores es alta, las empresas tienen de dónde escoger y los salarios tienden a bajar. Pero, ¿qué pasa si se necesitan, no sé, ingenieros especializados en algo súper raro y hay poquísimos? Ahí la cosa cambia. Como son escasos, su trabajo vale más y pueden negociar salarios mucho más altos. Tercer punto, productividad. Esto es súper lógico, es puro rendimiento. Si una persona en 8 horas produce 10 unidades y otra produce 20, ¿quién es más productiva? La segunda, obvio. Las empresas por lo general están dispuestas a pagarle más a la gente que genera más valor, que es más eficiente. A mayor productividad, se abre la puerta a un mejor salario. Y llegamos al cuarto factor, el poder de negociación. A ver, que una sola persona vaya a la oficina del jefe a pedir un aumento. Tiene un peso. Pero imaginen que no va una persona, sino que van 100 o 1000, todas juntas, organizadas en un sindicato. ¡Uf! La fuerza se multiplica por 1000. Ese es el poder de negociación, la capacidad que tienen los trabajadores, cuando se juntan, de sentarse a la mesa y negociar por mejores salarios y condiciones. Perfecto, ya sabemos qué es el salario y qué factores lo mueven. Ahora toca ordenarlo, clasificarlo. Vamos a ver que hay distintas maneras de llamarlo, dependiendo de quién lo recibe. Y ojo, esto es lo más importante, dependiendo de su poder real. Básicamente hay 2 grandes formas de clasificarlo. La primera es súper directa, según quién recibe el pago. Y la segunda, que de verdad es fundamental para el examen, es según su poder de compra. Empecemos con la primera, que es más rapidita. Ok, según quién recibe el dinero, el salario cambia de nombre. Atentos, el jornal es el pago por día de trabajo, típico de un obrero de construcción, por ejemplo. El sueldo es el que conocemos la mayoría, esa paga fija que llega a fin de mes. Los honorarios son para los profesionales independientes, como un diseñador o un abogado. Luego están los emolumentos, una palabra un poco rara, ¿no? Que es el sueldo de los altos funcionarios públicos. Y finalmente, la dieta. Y no tiene nada que ver con la comida. Ojo con esa. La dieta es un pago por asistir a una reunión puntual, como la de un director de empresa. Muy bien, gente. Ahora sí, necesito máxima concentración. Pausa a todo lo demás porque esta parte es probablemente la más importante de todo el tema, la que más preguntan en los exámenes. Vamos a hablar de la diferencia entre salario nominal y salario real. Aquí en esta diferencia está el verdadero poder del dinero. A ver, es súper fácil de entender.
El salario nominal es el número que está en el papel, en la boleta de pago, la cantidad de billetes que llegan a la mano. 1,000 soles, 2,000, ese es el nominal. Pero el salario real es la pregunta del millón. ¿Para qué me alcanza esa plata? ¿Cuántos kilos de arroz, cuántos pasajes de micro puedo comprar con eso? Ese es el poder adquisitivo. De nada sirve ganar 10,000 si el costo de vida es tan alto que con eso apenas alcanza para lo básico. El salario real es lo que de verdad importa. Y hablando de esto, hay dos conceptos que suelen confundirse, y es un error clásico de examen. Por un lado tenemos el salario mínimo legal. Como su nombre lo dice, es lo mínimo que la ley obliga a una empresa a pagar. Es una cifra fija. Por otro lado está el salario mínimo vital. Esto no es una ley, es un cálculo, una teoría de cuánto dinero necesita una familia para vivir. Y aquí viene el dato clave. Estas dos cifras, la legal y la vital, casi nunca son iguales. Para que todo esto quede amarrado, hagamos un viaje rápido. La aventura de un salario en un mes. Día 1. Se negocia un buen sueldo. Ahí entra a tallar el poder de negociación. Perfecto. Llega el día 15, quincena. Cae el depósito. Ese número que vemos es el salario nominal. Pasan los días y toca pagar el alquiler, la comida. Ahí nos enfrentamos cara a cara con el costo de vida. Y al final del mes, cuando vemos qué nos quedó, qué pudimos comprar, ese balance final, esa capacidad de compra, ese es nuestro salario real. ¿Se dan cuenta? Todo está conectado. Y bueno, llegamos a la recta final. Esta es la parte del resumen, el concentrado. Si por alguna razón se olvidan de todo lo anterior, esto es lo que se tienen que llevar sí o sí para el examen. Los puntos clave, los hacks definitivos. Anoten, primer punto clave, lo que importa no es el número en el papel, sino lo que se puede comprar con él. El salario real manda. Segundo punto, la fórmula para salarios altos suele ser una combinación de pocos trabajadores disponibles para un puesto y una alta productividad. Escasez más eficiencia. Y tercer y último punto, para no caer en la trampa, salario mínimo legal y salario mínimo vital no son la misma cosa. Uno es ley, el otro es un cálculo. Y para cerrar, les dejo una pregunta para que se quede dando vueltas. Ahora que conocemos todos estos factores, la oferta, la productividad, el poder de compra, la pregunta es, ¿cuánto vale realmente el trabajo? Es algo para pensar, ¿no? Mucha fuerza con ese estudio, futuros cachimbos. Nos vemos en la próxima. Mentora Academias, tu futuro empieza aquí.